Hola, hola, ¿cómo les va a todos? Bienvenidos. Acá estamos para un vivo hermosísimo que vamos a hacer ahora. Les doy la bienvenida a todos. A ver, vamos a empezar a poner el título de hoy. A ver, vamos a ya dejarlo fijado, pegado. Les doy la bienvenida a todos. A ver, lo quiero dejar fijado. Ahí está. Hola a todos los que se van sumando. Muy buenos días. Acá estamos presentes en este vivo que realmente tengo muchas ganas de hacer. Eh, es un placer poder compartir hoy con esta mujer maravillosa que ahora vamos a ver. Esperemos que salga todo bien. Vamos a pedir la asistencia del espíritu para que realmente pueda manifestarse todo de la mejor manera. Le doy la bienvenida a todos los que se van sumando. Gracias por estar hoy aquí, un día de semana a las 11 de la mañana. Brigitte, ¿estás ahí? Ah, ya estoy aquí, ya estamos. Bueno, lamento no verte, pero te escucho, pero como siempre digo, el haber hecho radio me sirve para poder escuchar, así que yo no te veo, te voy a ver después, pero Ah, te quiero dar la bienvenida a vale. este espacio. Yo te veo muy bien y gracias. Es un honor que me entrevistes. Muchas gracias. Me alegra mucho conocerte así, de tú a tú. Muchas gracias. Gracias a vos. Ya nos vamos a dar un abrazo acá en Argentina, que después vamos a hablar un poco de eso. Y un saludo enorme a todos los argentinos, bueno, a todos los que se están sumando para escuchar. Muchas gracias de esa oportunidad, ¿verdad? Real- realmente es hermoso poder hablar contigo. Así que hoy tenemos un tema hermoso, porque la gente dice, ¿qué es yo por ti? Y cuánto hay, ¿no? De eso, en esa pequeña frase, ¿cuánto hay, ¿no? ¿Querés contar un poco qué significa ese yo por ti? Es que estamos, bueno, en la evolución de las personas cuando salimos de la adolescencia o del joven adulto, que empezamos a observar patrones, sobre todo patrones de imitación. Y hemos podido ver, gracias a las constelaciones, a la hipnosis, bueno, a muchas terapias, que la mayoría de nuestros comportamientos vienen de una promesa a los familiares de la infancia de yo como tú. Bien, entonces, bueno, pues eso se trabaja bien, se libera, pero de vez en cuando hay una promesa mucho peor, diría yo, mucho más dolorosa y con consecuencias muy fuertes, que es yo por ti. Y quiere decir, yo en tu lugar. Y claro, lo prometemos cuando somos muy pequeños frente a sufrimientos de los padres, los abuelos, incluso de ancestros desconocidos, Mm. que los padres nos llevan. Bueno, la verdad es que no sabemos cómo se originan esos vínculos, ¿eh? En algunos momentos vemos que es un ancestro que ha sufrido mucho y que, como para equilibrar el dar y recibir, dice a un descendiente, pues tú por mí, tú que compense lo que yo no he podido compensar. Bien, bueno, pero también otras muchas veces parece ser que es desde el vivo, siente un enorme peso eh, entre sus ancestros y en general de lo que se trata es de una culpa que no fue asumida y de una angustia que el ancestro no asumió. Y el pequeño, mientras es pequeño, promete, dice por amor, amor incondicional, arcaico, infantil, dice a su ancestro, yo haré lo que tú no has hecho, yo haré por ti lo que tú no has hecho. Por ejemplo, si tú has matado y no has asumido tu culpa, tu responsabilidad, yo la asumiré, yo iré a la cárcel por ti.
yo me mataré por ti, yo sufriré por ti. Y bueno, eso es la más dura de las decisiones, pero hay otras muchas que son, pues yo por ti. Tú has hecho daño a alguien, pues yo pagaré. Y un modo de pagar lo encontramos en las deudas que tenemos, en no poder respirar en nuestras vidas. Y muchas veces con las deudas de dinero vienen de un yo por ti, un ancestro que había hecho daño y no había asumido. Entonces yo pago por él. Entonces es una dinámica sistémica, llamamos, dolorosa, dura, que es muy importante poder detectar para liberar una atadura, ¿no? del presente. Sí. Qué barbaridad, la verdad que cuánta fidelidad inconsciente, porque Eso es, realmente no nos damos cuenta eso es por amor, ¿no? Para que las sí, personas puedan saber también. Es un amor, es el amor pequeño. Hay que pensar que el pequeño, o cuando está en el vientre de su madre, o en los primeros meses, o 2 o 3 primeros años, todo lo que siente, o sea, tiene un amor inmenso, incondicional a todos los grandes, como, como gratitud a la vida que le están permitiendo vivir. Y entonces siente, eso es muy curioso, pero en las constelaciones lo vemos, siente las emociones de todos los grandes que le rodean, de todos los muertos, de mucha gente del sistema familiar. Y allí donde hay más dolor, o allí donde hay un excluido, un rechazado, un olvidado, él, el pequeño, se vincula o es vinculado, no lo sé, con ese ancestro o ese dolor. Y vemos que en su pequeñez no es capaz de enfrentarse con el dolor de otros. Y es verdad que hay que ser muy adulto para ver el dolor de otra persona sin querer fundirse o sin querer negarlo. O sea, es muy difícil enfrentar el dolor de otra persona. Entonces, más un pequeño, pues el pequeño dice, yo lo llevo. O yo como tú, o yo lo llevo, fíjate, lo llevo para que tú vuelvas a vivir. Eso es frecuente sí. en la mente mágica. Querida abuela, tú puedes volver a vivir. Yo voy a llevar tu enfermedad. Yo voy a morir por ti. Vuelve a vivir tú. Sí, sí. Vos sabés, Brigitte, que te voy a contar algo breve, ¿no? Dime. Yo tengo muy presente esto de yo por ti, yo como tú por mí, bueno, es como que uno lo tiene muy Sí. adentro y es una fuerza que sale. Eh, yo me enteré hace poco, yo cambié el apellido a mis 37 años por el paterno y fui contra todo, Wow. incluso hasta siéndole infiel supuestamente a mi mamá por cambiar el apellido. Y me enteré hace 2 años que una bisabuela no pudo tener sus papeles, no pudo tener el apellido de su padre, porque era hija de un cura. Entonces, cuando me enteré eso, viste cuando te van cayendo las fichas, por eso era fortaleza, porque yo digo, ¿por qué meterme en tanto lío y enfrentarme Sí, con tanta gente? Porque no me quería mi papá y yo quería el apellido por un orden, mirá vos, no era por un orden era que sentía adentro. Y me enteré esa historia. sí. Y fíjate, es muy bonito darse cuenta, porque eso es algo que te ha dado una fuerza inmensa, porque has compensado un gran dolor de ese abuelo sacerdote que no podía ser Sí. en sus descendientes. Es fantástico, eso te habrá dado una fuerza, una capacidad de éxito y de conexión con los demás, de gran ayuda a los demás. ¡Wow! Felicidades, claro. Sí, Gracias. Incluso había gente que decía, pero el cura era mi bisabuelo, le decía yo, ¿viste? O sea, ni siquiera lo sacaba de su espacio, o sea, fue muy loco todo lo que estoy contando, pero esto creo que sirve y viene al tema de hoy, ¿no? exactamente. Sí. El yo por ti en lo positivo, lo que no pudiste hacer. Ahí Por está.
En la migración, de vez en cuando, no frecuentemente, que ha habido pues la migración de un ancestro, no sé, desde España, desde Europa, y en su propia generación sufrió muchísimo de no volver. Y 2 o 3 generaciones más tarde, uno de sus descendientes quiere volver y tiene que volver al lugar de origen sin saber por qué, y allí tiene mucho éxito. Es que está haciéndolo por el ancestro que salió primero. Por ti vuelvo a casa. Y entonces recibe todas las bendiciones de todo su sistema familiar, porque la tristeza del primer ancestro ya está compensada por ese descendiente que se atreve a salir de su país y a iniciar una nueva migración, ¿no? Sí, totalmente. Brigitte, acá hay muchos que están preguntando de todo. No voy a poder hacerle todas estas preguntas a Brigitte, que me encantaría, pero no, quiero que puedan captar todo lo que puede decir Brigitte y después pueden, si están en Argentina, podemos ir a verlo todos juntos en Patota, a Brigitte en el lugar que va a estar, que después voy a dar los datos. Pero, ¿cómo darnos cuenta que estamos cometiendo patrones, que estamos realmente muy atados de una manera incondicional Ya, frente, ya no digo lo positivo, con un dolor? ya, exactamente, porque lo positivo, pues fenomenal, lo que estamos necesariamente vinculados a todo lo de atrás, al país, al sistema familiar, a muchos aspectos. Y entonces habrá muchos aspectos que nos van a ayudar profundamente a desarrollarnos. O sea, creo que es bueno recordar que somos un holograma fractal. O sea, que vamos repitiendo lo anterior. Pero cuando hay sufrimiento, mira, se puede decir que el sufrimiento en el ser humano no es normal. En el ser humano que ya es adulto y ya puede decidir, el sufrimiento nos muestra algo del pasado que necesita ser visto y ser liberado. Entonces, muchas veces es simplemente yo como tú, y hay unos ejercicios en la página web, ¿bien? Y de vez en cuando es un yo por ti. Y cuando las cosas son duras, repetitivas, uno puede pensar que está compensando algo que un ancestro no supo hacer, no pudo hacer. Y que yo, desde mi conciencia pequeña, estoy pagando pero en negativo, mientras que lo que va a liberar el ancestro es decir, ay, te veo, te amo, y eso era tu destino, pero eso ya terminó. Y yo, por amor a ti, decido disfrutar plenamente de mi vida. Pero esto hasta que no demos grandes saltos, ¿verdad?, de conciencia, o hagamos una constelación o 2 o 3, Sí, no lo las que sean, ver. Sí, sí. las que sean. Estaba leyendo, Brigitte, que vos sos psicóloga, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, Bien. ¿Y cómo entraste en el mundo de las constelaciones? Que es lo que más me gustaría escucharte. ya. Bueno, eh, es que pasé un periodo muy duro, muy difícil, y creo que es realmente los momentos en que buscamos una solución, ¿no? Y que son los momentos en que somos más receptivos a las grandes opciones de crecimiento. Entonces, unos años antes, o al principio de esa crisis, yo me especialicé, además de psicología, me especialicé en hipnosis, en enneagrama, en la nueva medicina de Hammer, en unas cuantas terapias energéticas también. O sea, aproveché ese tiempo que tenía un tiempo libre entonces y me preparé. Y un buen día una amiga me dice, oye, Brigitte, acaba de nacer ha llegado de Alemania una nueva terapia. Me dice esta
amiga, esa es para ti, Brigitte, esa es para ti. Ella me conocía muy bien, esa es para ti. Uf, entonces fui, estuve tan impresionada que no paré de llorar en todo el tiempo que duró la sesión. Me fui, lo olvidé y a los 3 meses empecé para siempre ya. Y eso fue en el 2000. Sí, me cambió la vida, es que me cambió la vida. Entonces me entregué totalmente, empecé a entender, a liberarme yo, a formarme y como psicóloga, y, o sea, muy rápidamente introduje esa visión sistémica. La visión sistémica en cada caso, en vez de verlo como un caso individual, aislado, introduje la visión sistémica y bueno, y lo que iba viviendo en las constelaciones, y era maravilloso porque hacía avanzar las psicoterapias de un modo increíble. Claro, poco rentable, ¿eh? Y Sí, creo sí, que sí. eso, creo que poco rentable para el psicólogo. La rapidez Sí, con la que las constelaciones permiten alcanzar un resultado que ni en psicoterapia podíamos haber soñado alcanzar. Va mucho más allá, ¿no? sí, sí. Doy fe, Brigitte, yo había hecho 12 años de terapia y un día me fui a un retiro donde eran 10 días que te tenías que quedar solo constelaciones. Y yo creo que en esos 10 días solucioné los años de terapia que tenía porque vi todo y entró en mi espíritu de otra manera. Porque también tiene que ver eso, la mente queda un poco ahí Sí, quietita y empezamos a ver al espíritu, ¿no, Brigitte? y llegamos a la fenomenología. Y eso no es un concepto muy conocido No, en psicoterapia. Ir fenómeno. Más allá de lo que yo sabía, más allá de los protocolos, más allá de lo que yo pueda decir, ver. Y entonces, claro, la herramienta de la representación, representar algo o alguien, es maravilloso. Porque si el representante está muy centrado, va a desvelar la realidad profunda de lo que hay. Y esa herramienta, pues en psicoterapia no la teníamos, no la tenemos. Y para mí la mayor eficacia de la constelación viene de la representación. Descubrir el campo, el espíritu, la entrada. Y hace un ejercicio, no sé, plantear, representar un tema hoy, pues quizá dentro de 3 días será otra cosa, porque la información viene para cada momento. Entonces, es maravilloso saber eso. Antes, Brigitte, se decía que se constelaba una vez al año, después cada 6 Ya, meses. ¿Cuándo sucedió este cambio? O sea, mejor que lo digas vos. ¿Cuándo sucedió este cambio que uno puede constelar cuando lo sienta, lo que sea? ya, mira, es que, claro, el mismo Hellinger evolucionó con las constelaciones. Al principio, él mismo estaba tan impresionado de los cambios que seguía. Sí, realmente impresionado. Entonces decía, no, una vez en la vida. Bien, luego, eso hasta el año 2000 o por ahí, porque ya luego le oí decir, no, una vez al año. Luego, no sé, cada X meses. Y luego dijo, cada vez que se necesite. Punto. Cada vez que se necesite. Ya está. Y ya está. Y entonces, mira, también gracias a Hellinger yo aprendí lo que es la fenomenología y el no basarme en una repetición o en un dogma. Y para él era fundamental decir, nada se repite. Solo es válido lo que hago o digo hoy, ahora, para esta persona. Y entonces, a veces alguien le decía, pero
usted, maestro, dijo ayer que... Ah, fue ayer con él. Ya Qué maravilloso. estaba, estar en el momento presente y sí. Con lo cual, yo digo mucho a mis alumnos, en constelaciones no hay ninguna regla. No hay una regla. La única regla es hoy, para esa persona, nada más. Por lo tanto, ¿cuántas constelaciones? ¿Cuándo? Lo que hay que decir, ¿cómo hacerlo? Depende de cada momento y de cada persona. Eh, Me gustaría también, muchas veces sucede que alguien elige a un representante Sí. y en el fondo dice, ay, me equivoqué, ¿cómo fui a elegir a este que no está haciendo nada? Ay, qué bueno. Sí. Yo, en el fondo, yo elijo los representantes para la constelación. Para Vos, empezar. vos Brigitte, elegís los representantes. Mira. También, Bert decía de vez en cuando, decía al cliente, elige tú alguien para ti. Pero que no, y le decía que lo elegía mal. Que no sea porque te gusta, que no sea porque se parece a ti, que no sea... Bueno, conclusión, mucho mejor que el constelador elija. Porque Más el simples. cliente es guía, ¿sabes? Y luego, en las nuevas constelaciones, digamos, yo elijo los 2 o 3 o 4 primeros representantes y luego todos los asistentes se dejan mover y se dejan tomar por el campo. Con lo cual, de las personas sentadas, 4, 10, según, van a levantar tomadas por la constelación y se dejan mover. Entonces allí se ve inmediatamente si alguien no está centrado, si alguien está en el drama, si alguien sobreactúa. Entonces, mira, por favor, tú siéntate que no estás centrado o vas a estropear la constelación, o sea, y así, pero se ve muy bien la gente centrada y funciona muy bien de esta manera. Sí, yo he visto algunas constelaciones con personas donde se dramatizaba demasiado y era cuando ya estás dramatizando demasiado es como que no se puede, era difícil decirle sentate, como decís vos, pero porque uno no sabe, pero trata de decirle no dramatismo, no show. Eso. Si uno está centrado, todos sus movimientos van a ser muy lentos y no va a comprender por qué tiene tal o cual movimiento. Y entonces lo que a veces explico es que cuando representamos hay varios niveles de información que recibimos. La información más fácil es la del psicodrama. La del psicodrama, las emociones, y no vamos a saber si son nuestras emociones o la de alguien más. Y sirve en un contexto de psicoterapia, pero no sirve para una constelación. Para la constelación hay que estar más centrado todavía y sin ninguna emoción, y sin intención, sin mente y sin emoción. Y entonces allí vamos a alcanzar la dinámica subterránea, la dinámica sistémica. Mientras que a nivel emocional no vamos a producir ningún cambio sistémico. Ninguno. No se puede. El profundo va a venir de ese centramiento, ¿no? Entonces, bien, fíjate, no todo el mundo puede representar. Hay una educación representante, pero no todo el mundo. Hay personas que no Sí, saben perdón, Brigitte, sí. No, ya está. ¿Qué decís a las personas que dicen, yo le tengo miedo a las constelaciones? Bueno, pues respeto, respeto profundamente. Le digo, pues si quieres mirar una desde un poco lejos, porque y algunos no se atreven a volver y otros sí. Yo, por ejemplo, recuerdo una persona, un médico, claro, mucho en la mente, en lo racional, que había trabajado en lugares donde se hacía mucho vudú, ¿no?
no veo la diferencia entre esto y las ceremonias de vudú. Y entonces estaba muy asustado. Pero yo creo que su miedo venía de algo muy personal, que no era su momento de enfrentar todavía, ¿no? Bueno, yo pienso que las constelaciones no son para todo el mundo en la medida en que hay que estar como muy abierto, muy humilde, muy dispuesto a ver lo que uno normalmente no quiere ver. Y Totalmente. Ayudó mucho bastante, digamos, a todos los consteladores, nos ayudó un poco la película Mi Otra Yo, la serie, pero yo siempre digo que no es tal cual se vio la película, porque si no sería mucho más fácil, ¿no? ya. Pero mira, introdujo para el gran público unos que tenían miedo y otros que no conocían nada, u otros que decían, ¿y eso qué es? Así, ¿no? Porque está en ciertas esferas intelectuales está muy desprestigiada la constelación. Y yo pienso que lo mostraron de un modo delicado, respetuoso y muy, ¿cómo se puede decir? Muy verídico. Y de hecho, como el guión fue preparado por dos, ¿verdad? Un constelador y otra persona, entonces eran casos reales. Y entonces sonaba auténtico. Y para muchos se han abierto, sobre todo, a ver el peso de la historia de su sistema familiar. No pueden comprender las dinámicas profundas, pero sí que no vivimos una vida separada del pasado, que somos un eslabón. Y entonces, pues, la presencia del pasado está allí y está muy bien mostrada. O sea, a mí me gustó mucho. Sí, acá mira, pregunta a alguien que estaría bueno, esta sí la voy a tomar. ¿Podría ocurrir algún evento paranormal durante la constelación? No sé lo que significa paranormal. Yo no Yo, paranormal en una constelación. Yo creo que se debe referir, se me ocurre a mí, ¿no? No sé, porque para mí paranormal es todo lo que sea extraterrestre. Por ahí, como es lo que yo siento, ¿no? Como es un fenómeno, puede ocurrir lo que ocurra y lo que ocurra va a estar perfecto. No, yo no lo llamaría paranormal ni raro, sino que un fenómeno maravilloso. Sorprendente, sí, muy sorprendente. Ver que, yo qué sé, una enfermedad de un niño es debido a, a las mujeres embarazadas que no querían que se supieran que estaban embarazadas y que un niño varias generaciones después lo está mostrando con sus síntomas, dices, es increíble, más bien es increíble, ¿no? Entonces, bueno, pues sorpresas continuas, poder estar abiertos a ver, a veces cosas muy, muy sorprendentes, como presencia de la memoria animal de hace miles de años. Mira. Pero bueno, fue un caso único de una persona que era un chamán y que tenía esa sensibilidad y esa fidelidad al mundo animal anterior a los humanos, ¿no? ¡Wow! Eso, pero era desde el respeto profundo y la presencia que había, y era eso, ¿no? Eh, Paranormal. sí, acá paranormal, sí, sí, coincido con vos en eso, o sea, yo lo paranormal es para mí, ¿no? Que se me presente ET acá en casa y me baje con el plato volador acá en la puerta, qué sé yo, para mí sería eso, ¿no? Pero para mí es un fenómeno maravilloso. Pero mira, acá te preguntan algo que estaría bueno, que debe ser un estudiante o una persona que se ha recibido de consteladora. Hay que tener en cuenta las consteladoras recién recibidas, dice Trinidad. Sí. ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Qué dices? ¿Qué hay que tener en cuenta? Que no he entendido la pregunta. Sí, que hay que tener en cuenta los consteladores recién recibidos. Vale.
estar totalmente conectados con su guía, soltar sus intenciones y solamente hacer lo que su guía, nada más, y ya está. Nada más ni nada menos. Sí. Entregarse al espíritu. Te voy a mostrar cuál es mi foto de cabecera, Brigitte, al lado mío. Ah, wow. Qué fuerza tiene. Oh, Inspiración, amor, fuerza profunda. Wow. y es una foto y yo lo miro y digo, está ahí, o Sí, sea, la fuerza que cómo puede traspasar una foto, ¿no? sí, exactamente. Sí. Brigitte, yo te había pedido algo por privado Sí. y estabas de acuerdo y me parece un regalo maravilloso para todos los que estamos acá. Tratar de hacer un pequeño ejercicio para este tema del día de hoy. Muy bien. De acuerdo. Entonces, a cerrar los ojos, aunque se puede hacer con los ojos abiertos, ya cada uno como se sienta más cómoda, más cómodo para estar bien centrado. Y entonces, delante de sí, de ti, tienes a un ancestro con quien estás especialmente vinculado. Puede que lo conozcas y puede que no. No importa. Imagina una silueta de alguien que tuvo un destino difícil y a quien tú dijiste, yo por ti. Y no sabes ni de qué se trata, ni por qué. Quizá fuese ese ancestro que te dijera, tú por mí. Lo miras con amor, con respeto, con gratitud, porque la vida te viene a través de él. Y le dices, querido o querida ancestra, según lo que percibas, tú por ti, yo por mí. Tu destino es demasiado grande para mí. Yo solo soy la pequeña. Y ahora miras a otro lugar donde hay más pequeños que tú. Hijos, nietos, bisnietos, sobrinos, hijos de amigos. Y hay un pequeño que sí vas a reconocer, con quien tienes una vibración especial. E inconscientemente ese pequeño te dijo con mucho amor, yo por ti. Y ahora le dices, querido mío, tú por ti y yo por mí. Yo he crecido, yo puedo con eso. Es demasiado grande para ti. Gracias por tu amor. Y ahora miro a los dos a la vez, la persona mayor y la persona más pequeña, la persona grande, ¿verdad? Y la persona más pequeña. Me siento adulta, adulto. Y desde mi yo adulto, consciente, responsable de mi vida, les
Digo a los dos, no hay nada que pagar. Todo fue por amor. Y ahora sientes como te alejas del pasado y das unos pasos hacia la vida, hacia el presente. Y dices ahora, elijo la vida, elijo el presente y al pequeño, pequeño, tú también tienes permiso para vivir la vida y el presente. Adelante. Muy bien. Y es Qué emocionante, qué emocionante. que repetir, porque podréis ver que da mucha expansión, mucha ligereza este ejercicio. Entonces, cada vez que uno se siente otra vez tomado, mal, lo que sea, puede volver a hacerlo. Muy bien. Gracias, qué regalazo nos has dejado, Brigitte. Te admiro mucho. Gracias, Claudia. Tenés una amorosidad, una simpleza. Lástima no te pueda ver, pero te escucho y te siento al lado. Por eso te digo que es admirable tu amor al servicio, ¿no? De estas constelaciones, de esto nuevo, de este legajo que dejó ver también, ¿no? Es seguir con su legajo, eso es seguir con ello. Fue tanto lo que me dio a él, tanto lo que me dio a mí en aquel momento que transformó la vida de toda mi familia. No puedo hacer más que transmitir lo recibido. Es que no hay otra cosa más potente, más amorosa, más transformadora. Sí. Eh, Antes de decir dónde vas a estar, que estamos muy contentos que vengas a Argentina, me gustaría preguntarte, ¿te sentís una persona feliz, Brigitte? Sí, 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 feliz, feliz. Se nota, se escucha. Gratitud, muchísima gratitud. Cuando me levanto, cuando me acuesto, todo el día, gratitud. Sí, sí. Qué lindo. Bueno, les voy a contar a todos para que sepan, Brigitte va a estar en Argentina. El 5 de agosto va a haber un taller de constelaciones familiares que podrán constelar en paralelo. El 5 de agosto. Igualmente yo voy a subir todo esto y si no, obviamente se fijan en el Instagram de Brigitte, ¿no? El 6 y el 7 va a tratar el tema salud. El 8, taller de constelaciones también para constelar en paralelo. 9, 10 y 11, la capacidad consteladora. Todo esto, supongo que ya las entradas estarán a la venta, ¿no, Brigitte? Sí, sí, totalmente, totalmente. A ver, va grupo, o sea, quiere decir que hay un límite de espacio. Entonces, aprovechen. Sí. Aprovechemos todos. Bueno, yo tengo mis maestros, ¿no? Que aprendí, yo vengo de las viejas constelaciones
y empecé con todas las nuevas constelaciones donde vi que hay un gran cambio. Hay algo maravilloso y bueno, mis maestros es que van a ir, Cecilio y Silvina, y todos mis compañeros, con todos los que nos recibimos, vamos a ir a verte. De acuerdo. Fíjate, yo también empecé con las antiguas constelaciones, o con las primeras. Yo también. Hellinger también. O sea que... Sí, claro, él trajo las nuevas y las viejas, y ahora, Ya. viste, está eso a ver, y bueno, yo creo que las nuevas fueron un cambio hermoso, ¿no? Porque nosotros, yo de las viejas hacía hablar al tío, al primo, al bisabuelo, hacía hablar a todos. Y después dije, uy, qué falta de respeto. Después uno se da cuenta, uy, ¿cómo pude ser tan perpetradora? ¡Qué barbaridad! Bueno, pero no lo sabíamos, no lo hacíamos con... Claro, no sabíamos. Así fue. Te quiero agradecer infinitamente por tu amorosidad. La verdad que traspasa todo lo que uno puede suponer, Brigitte. Voy a ir especialmente a darte, si puedo ir a todas, mejor, así te doy muchos abrazos, y si no, te daré uno que va a ser infinito y me voy a sacar una foto con vos y la voy a tener al lado de mi maestro también. Mucho gusto una foto contigo, Claudia. Sí. Y gracias. Te agradezco infinita. Gracias, sí, por expandir todo esto, todo ese desarrollo de la conciencia, ¿verdad? De la profundidad, de la conexión con más alegría, más amor, con el espíritu, con más fuerza, sí. Una cosa más, acá preguntan, ¿cómo elegir un buen constelador? Pues hay que sentirlo y quizá representarlo. Es una buena pregunta porque mi respuesta es lo mismo, hazlo con el médico que vas a elegir, el libro que vas a comprar, la decisión que vas a tomar o el constelador. Representas el constelador o el médico o el libro y tú, y ves si hay compaginación o si hay un malestar entre los dos o si os dais la espalda. La representación no te va a mentir. Es muy fácil. Totalmente, totalmente. Qué bueno eso, ¿no? Cuando vas a un médico, ¿lo elegís por qué? Buscás. Bueno, yo me guío mucho, últimamente ya estoy, que el espíritu me guía y pongo mi dedo. Bueno, con vos me pasó algo parecido, Brigitte. Yo quería que estés aquí y yo escribí no sé cuántas veces y yo dije, no me voy a dar por vencida porque esta es algo que quiero y deseo de corazón. Y un día me respondiste vos y yo hice, ¡ah! Sí, y yo no sé por qué tus primeros correos no era necesario tener, como se dice, constancia de tu parte. Claudia, hay Sí, que sí, tener... sí, 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 ay, qué bueno. sí, sí, la constancia. Yo dije, no hay que parar sin ser molesto, no hay que parar frente a lo que uno sueña y quiere. Y bueno, acá te tengo, mira qué regalazo. Muchas gracias, Claudia. Un abrazo de luz para vos, para todos. Nos vemos en Argentina. Están todos invitados para poder estar también en Argentina, ¿no? Para conocer a Brigitte, ya la pudimos ver aquí y se dan cuenta lo que es. Así que gracias, Brigitte. Muchas gracias. Besos a todos. Gracias. Así.